3 de la mañana, 24 en este instante, y saludamos en punto de encuentro al senador del Frente Amplio, Daniel Olesker, legislador por la lista 90 del Partido Socialista. Como se presenta en Twitter, esposo de Alicia, padre de 4, abuelo de 7, con 20 horas de cuidados semanales, y además de ser senador de la República, magíster en Economía, grado 5 en Economía del Uruguay. Olesker, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Saben que cuando yo era chico, que éramos amigos de Gonzalo? ¿Sí? Teníamos en el barrio, Moreira, ¿no? Gonzalo Muchos Moreira. que querían ser amigos de Gonzalo para conocer a Leticia, ¿no? Ah, para conocer a la hermana, mirá. Obvio, claro. Qué buena anécdota esa. Sí. Siempre lo embromamos con Gonzalo con esa anécdota, ¿sí? Uno de esos era Mariano rondando por ahí. No, pero yo muchos años después con una hija de Ahí Gonzalo. está. Eso, muy chico, no, estoy hablando, yo tengo 69, Gonzalo 67, ¿no? Claro. Qué grande. Bueno, un placer saludarlo, Daniel. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Vamos a hablar un poco de esas medidas que le propusieron al gobierno. Capaz que no nos podemos meter de lleno con todas, pero sí con algunas importantes, ¿no? Por ejemplo, para mitigar este momento de depresión económica y social, hoy ustedes están proponiendo, entre otras cosas, un aumento permanente en las jubilaciones y uno adicional para las jubilaciones mínimas que no se descuente del próximo ajuste de enero 2023. Si tratamos de establecer una diferencia entre esto y lo que anunció el gobierno en la Torre Ejecutiva, ¿cuál es la más importante? La clave ahí, la diferencia trascendente, es que quieren que el gobierno confirme que el ajuste del otro día se trató de algo adicional y no tiene nada que ver con el ajuste del año que viene. Bueno, son tres cosas distintas y aprovecho de decir que es lo mismo que en el caso del salario, ¿no? Por lo menos en el caso del salario público. Hay tres diferencias. La primera es el momento. O sea, nosotros cuando en la sesión que se quitó el IVA al asado o en el de los panificados, no recuerdo, yo personalmente, está en el acta, dije que estaba bien hacer estas medidas con los precios, pero que había que adelantar ingresos, aumento de ingresos, y que tenía que ser ya, porque ya llevábamos 4,5% de inflación de enero a marzo, probablemente a julio, ¿no? Cuando se gesta este aumento, va a andar quizás entre arriba de 6, y entonces era necesario actuar ya. O sea, uno es el momento. El segundo es el valor, digamos, del aumento. Nosotros, no nos corresponde a nosotros decir cuánto es, pero si a los trabajadores se le dio 7 y a los jubilados 6, quiere decir que con este 2 y 3 se llegaría a 9 en los dos casos, ¿no? 6 más 3, 7 más 2, digamos, ¿no? Y con una inflación que se está previendo en torno a 9% o más por los analistas, nos parece que este plus no garantiza que al final del año no va a haber pérdida ni de salario ni de jubilación. El monto debería ser lo suficiente como para garantizarlo. Y lo tercero es que en el caso de los jubilados, es claro, en el caso de los trabajadores públicos hay dos versiones, unos del gobierno dicen que es un adelanto, otros dicen que no, bueno, en fin, pero el presidente, que expresa esto, y además lo dice la resolución de la web de presidencia, se va a descontar del ajuste. Y además tenemos elementos, porque ya el año pasado hubo un ajuste de las jubilaciones mínimas, que luego en enero se descontó. Entonces son tres las diferencias: el momento, el monto y la no permanencia. O sea, es un adelanto que, bueno, dice nuestra declaración, es bienvenido, porque es mejor tener ese 2% desde julio y no desde enero del 23, pero esas son las tres diferencias básicas, tanto porque son 15 medidas, ¿no? Sí, tanto sí. en la medida de jubilación y jubilación mínima, como en la medida de salario y salario mínimo. Bien, a ver, pero cuando están yendo a los salarios públicos y al salario mínimo nacional, cuando ustedes piden un incremento inmediato, ese inmediato, ¿qué significa? ¿Cuándo y cuánto tiene que ser? Bueno, ¿cuándo es ahora, digamos, Bien. ¿no? O sea, ¿Y cuánto mayo, tiene que aumentar? Bueno, ahí, ya que vamos al salario, creo que hay una cuarta diferencia que nosotros marcamos allí, antes de decir el cuánto, porque además el cuánto no lo dice el documento, que es lo de escalonado.
porque un 2% no es lo mismo para un salario, pongámosle, yo qué sé, de un oficial calificado, de una oficina, un gerente de una oficina pública, que para un maestro, un enfermero, ¿no? Entonces, hay también un problema de escalonamiento. Los aumentos salariales, pues yo recordaba, y bueno, no está en el documento, pero recordaba cuando discutíamos el aumento, que a partir del 2010, particularmente en el segundo gobierno del Frente, que hubo un diferencial muy importante para los salarios menores, todos las pautas salariales incluían un diferencial entre el aumento medio y el aumento para los salarios que en aquel momento se llamaron sumergidos, digamos, ¿no? Pero pueden tener otro nombre, ¿no? O sea que me parece que hay otra diferencia, que es que no está escalonado, que es igual para todos. Eso tiene lógica si es un adelanto, ¿no? Pero porque después el gobierno no lo va a dar escalonado, pero si es un aumento permanente debería ser escalonado, por lo menos 3 tramos, un tramo más chico para los salarios más altos, un tramo promedio para los del medio y un tramo un poco más alto para los salarios públicos pongámosle, entre un salario mínimo y 3 salarios mínimos. Sobre el monto es un punto que la mesa política lo discutió y justamente definió, dejemos eso para discutir cuál es el monto, digamos, ¿no? Pero está claro que por lo menos tiene que asegurar que la inflación no va a absorber este plus también, digamos, ¿no? O sea, tendría que ir de 10 para arriba entre los aumentos de enero y de julio, digamos, por lo menos. Ajá. Bien. Daniel, ayer hubo una respuesta presidencial que ¿Perdón? se dio en... No escuché. Una respuesta presidencial ayer que se dio en el interior, debido a que cuando el presidente del PCNT llegó a Torre Ejecutivo, el presidente no estaba, tampoco estaba Delgado, le entregó las medidas a la secretaria. Pero el presidente ya respondió diciendo, bueno, vamos a ver, cuando me digan de dónde se financia, veremos si son pertinentes o no. Y ayer el presidente del Frente, preguntado en Torre Ejecutiva sobre cuál era el monto de las medidas, dijo una respuesta interesante. Si yo les digo el monto, me van a tener una semana hablando del monto más que de las medidas. Ah, claro. Pero también es pertinente pensar que periodísticamente, no solo políticamente, sino periodísticamente, importa saber de qué magnitud de gasto están hablando a nivel del Frente Amplio para presentar estas medidas. Usted decía recién algo interesante. Veamos de qué se aumenta y ahí se verá cuánto hay que gastar, ¿no? Por eso no se puso el número fijo. Pero está bueno saber de un orden de magnitud de cuánto dinero habría que poner para poner estas medidas en marcha. 3 cosas sobre eso. La primera es que me parece que hay un orden metodológico para discutir las cosas. O sea, me parece que está bien que el gobierno y la oposición discutan el costo de una medida si hay acuerdo con la medida. Si no, ¿para qué lo vamos a discutir? ¿Para qué vamos a discutir cuánto cuesta un aumento de la jubilación mínima por encima de... Bueno, a la jubilación mínima no se le dio nada, ¿no? Se le dio un adelanto de 2%. ¿Cuánto cuesta si no sabemos si estamos de acuerdo o no con la medida? O sea, lo primero que hay que discutir son las medidas, ¿no? Después la magnitud de las medidas viene después. O sea, me parece que eso es lo primero. Entonces el presidente lo primero que tiene que decir es, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Sí, el presidente digo y la coalición de gobierno. Bueno, por eso el presidente planteó lo contrario. Segundo, el presidente tiene que decir, y la coalición acaba de aprobar, hace ya 15 días, una minuta de comunicación en la Comisión de Hacienda del Senado, que es muy similar a una de las 15 propuestas que hicimos nosotros, que es la de IVA para 19 productos de la canasta básica. Cuando planteó eso, nadie le preguntó en la Comisión de Hacienda. Esto fue una propuesta que inicialmente hizo Cabildo, después se sumaron los demás partidos de la coalición y después se sumó el Frente agregando lo de que debe ser por débito automático a una propuesta que ya había hecho, porque cuando el IVA al asado nosotros propusimos que fuera una veintena de productos. Nadie le preguntó, pero más aún, al otro día que aprobaron esa minuta, la coalición de gobierno se reunió para anunciar las medidas estas insuficientes y tardías del 2 y 3%, ¿por qué no se lo plantearon ahí? Segundo. Y lo tercero que quiero decir es que el gobierno
demostró con este aumento a cuenta, insuficiente y tardío, que el problema no es de plata, porque durante meses dijo que no podía tomar medidas adelantadas de ajuste salarial porque no tenía plata, y decidió gastar. Hay distintas versiones, hay una versión de 170 millones de dólares, hay otra de 125, no sabemos cuál de las dos es la exacta, pero decidió gastar esa plata y además anunció que va a dar un complemento en transferencias monetarias, que está en nuestra propuesta, pero que hasta ahora no la ha dado. Quiere decir que parecería ser que el problema no es de plata. También se había argumentado que al no saber exactamente el desarrollo de la pandemia, cómo iba a seguirse generando, no se podía gastar tanto sin ver dónde estaba la salida de esta situación. Pero de todas maneras, Olesker, cuando el Sí, gobierno... pero perdón, ¿sabés qué? Quería hacerte un comentario sobre esto que tú decís. El año pasado, el gobierno puso una regla fiscal y el anteaño también puso una regla fiscal. Ya sabemos que esa regla fiscal ya fue laudada. El gobierno, en el 20, gastó cerca de 200 millones de dólares menos que su regla fiscal. Y en el 21, 170 millones de dólares menos. Quiere decir que la incertidumbre no es verdad, porque una cosa es que el gobierno diga, yo no voy a gastar más que lo que mi regla fiscal me dice. Yo estoy en desacuerdo, yo creo que en pandemia se debería haber expandido el gasto. Pero lo que no me puede decir el gobierno es que no tenía plata cuando gastó casi 400 millones de dólares menos en 2 años que su propia regla fiscal, que entiendo que si está bien hecha, porque nadie la conoce, ¿no? Nadie la conoce porque es secreta en el marco del Ministerio de Economía, pero si está bien hecha, le había dado en 2 años casi 400 millones de dólares para gastar más, o sea que no es un problema de plata. Bien, queda claro. De todas maneras, Olesker, las medidas del gobierno, más allá de que ustedes piensan que son tardías, insuficientes, sí van un poco orientadas a lo que usted mismo había planteado antes, ¿no? De atacar los salarios, los ingresos de los uruguayos y no tanto por el lado de un control de precios. En la Sí, por eso mismo orientación de dice, lo que está haciendo el gobierno, ¿sigue por coincidiendo? eso mismo dice el documento, las medidas son bienvenidas. Y la minuta del Senado también es bienvenida que los socios de la coalición reconozcan que bajarle el IVA a 2 productos, asado y panificados, es un saludo a la bandera, que es necesario meter 19 productos, pero lo que pasa es que las medidas no son iguales cuando se hacen cuando la inflación ya se disparó, no son iguales cuando se dice que van a ser en agosto y no se toman medidas para que la inflación de acá a agosto se pare, no se toman medidas porque el gobierno anunció que está pensando en nuevas medidas, pero no anunció ninguna, o sea que no son las mismas ni en el momento, ¿no?, ni en el volumen de la medida. Entonces es bienvenida, pero es tardía e insuficiente, es coherente lo que estamos diciendo. Ahí Olesker se metió en otra de las medidas que proponen, ¿no? Que es la eliminación del IVA en 19 productos de la canasta básica y del supergas durante al menos 6 meses. ¿Esto va en línea con lo que viene proponiendo Cabildo Abierto dentro de la coalición multicolor? Sí, eso va en línea con la minuta, no lo de los medios electrónicos, porque la propuesta en la minuta no estaba, pero sí se agregó a propuesta del Frente. Sí, esto va en línea, no, creo que el periodo de la minuta es un poco menor, pero sí, esto va en línea con esta propuesta. Repito, esta propuesta vuelve a llegar en un momento muy tarde, pero la inflación hay que pararla y cuando uno no ataca las causas de la inflación, eso en la discusión lo dimos bastante, no está en el documento porque el documento fue una síntesis, cuando no se ataca las causas de la inflación, por lo menos hay que atacar los mecanismos de propagación. Algún mecanismo de propagación importado es más difícil actuar, hay que actuar sobre un mecanismo de propagación interna, y básicamente son las tarifas públicas, los impuestos que tienen al consumo de los productos y el enorme remarque de precios que han hecho los grandes empresarios del comercio y la industria, ¿no? Olesker, ¿usted siente que el gobierno toma las recetas del Frente Amplio y no les da el mérito? No, ¿sabés que las ideas son incestuosas, ¿no? O sea... ¿Son incestuosas? Claro, son de todos, Claro, de un todos día lados. son de uno, otros días de otro. No, yo creo que la paternidad, no, yo cuando enseguida que el gobierno lo propuso, dije esto lo propusimos nosotros, fue simplemente para dejar claro que hacía meses pero por lo menos 2 meses que veníamos hablando de la necesidad de dar salarios, de ajustes salariales y de jubilaciones anticipados. No, las ideas son buenas de por sí, depende de quién las haga.
repito, cuando esas ideas son tomadas, son bienvenidas, pero repito, son tardías y sobre todo, porque lo de tardía no se puede evitar, ¿no? O sea, no hay retroactividad en las ideas, pero sí se puede evitar la insuficiencia dando un aumento, como proponemos nosotros, un aumento salarial escalonado, más potente, y ampliar los productos de devolución del IVA, no son 2 productos, son 2 familias de productos, pero serán entre el asado y los panificados 4 productos a un número significativo. Y cuando piden O sea, la profundizar... insuficiencia se puede atacar ahora. Cuando están pidiendo profundizar medidas de alivio fiscal en los comercios de frontera para amortiguar las dificultades de competitividad que están sufriendo, ¿no alcanza lo que hizo el gobierno en ese sentido hasta ahora? Bueno, hasta ahora lo que hizo fue aumentar el descuento de la nafta, ¿no? Y no alcanza, porque lo que nos dicen los centros comerciales del interior con los cuales hemos conversado, es que en la medida que se va, porque la apertura es gradual, ¿no? O sea, lo de turismo fue la semana de turismo fue una cuestión puntual, pero hay un proceso gradual permanente en la medida que la apertura sanitaria se abre de desarrollo, digamos, de la salida de las compras en el exterior, ¿no? Entonces, hay que tomar medidas transitorias porque ¿qué pasa además? Estos comercios vienen también con una situación relativamente crítica, porque en general trabajan para el mercado interno, en general viven de salarios y jubilaciones que están alicaídos, entonces no alcanza. En este caso son bastante insuficientes y no han sido tomadas medidas importantes en esa materia, digamos. Creo que la frontera va a ser un problema, ¿no? De hecho, ya está habiendo diferencias importantes en los niveles de empleo entre el interior y Montevideo, ¿no? Y entre los niveles de pobreza ni dudar. Senador Frente Amplista Daniel Olesker, muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro. No, a ustedes. A la buen día. Buena jornada. Que pase bien. Punto de Encuentro. Punto de Encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Asiento del conductor.